Muy buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que vean este video una hora prudente antes de la prueba. Bienvenido a este pequeño video explicativo de flujo de caja con respecto a la materia a evaluar en la segunda prueba de Ingeniería Económica, semestre 2 del 2018. Antes de empezar, comentarles que en sus diapositivas está toda la materia con respecto a los ítems que consideran flujo de caja. Recuerden que primero tenemos ingresos, efectos a impuestos, después todos los egresos, efectos a impuestos, el cálculo de impuestos, los ajustes por gastos no desembolsables, como por ejemplo la depreciación y la amortización de los créditos, y al final tenemos los gastos y beneficios no efecto a impuestos, que regularmente no se ven a menos que se especifiquen bien si es que existen o no. Bien, aquí está un poco más desglosado lo que es la estructura del flujo de caja, pero regularmente es la misma estructura. Tenemos los ingresos percibidos por año, los egresos, pueden calcular el EBITDA, quitar la depreciación. Aquí hay un importante detalle que aclarar con respecto a las pérdidas de ejercicio anterior, que para efectos del curso se trabajan analizando el impacto que tienen sobre el cálculo del impuesto, ya que lo vamos a ver en los ejercicios. Ahí vamos a ver cómo se tratan las pérdidas del ejercicio entero, no se tratan tal cual aparecen aquí. Están los intereses, utilidad antes de impuestos, los impuestos, luego de eso ustedes calculan la utilidad después de impuestos, ¿cierto? Aquí no hay mucho que decir. Y luego de eso siempre ustedes tienen que recuperar la depreciación, tienen que restar las inversiones, sumarle los créditos que tomen, restar la amortización de los créditos. Y algo que no está aquí, que no se ve mucho, que es que yo tengo que analizar las diferencias que tenga entre el valor libro y el valor de mercado. Independiente de la situación que me dé como resultado aquí, que ya lo vamos a ver en ejercicio, yo el valor libro antes de impuesto lo tengo que restar, y al igual que la depreciación, después, después de impuestos yo necesito recuperar el valor libro, porque al igual que la depreciación, el valor libro de un activo no representa una salida de efectivo real de la empresa. Así que ojo con ese detalle. Al igual que la depreciación, el valor libro yo también lo tengo que recuperar después de impuestos. Y el último detalle antes de comenzar con los ejercicios es que aquí está la estructura del flujo de caja. Es lo que se entiende por ajuste por gastos no desembolsables, que son principalmente la depreciación y el valor libro. Como le digo, no vamos a tratar de una manera especial lo que son las pérdidas de ejercicios anteriores, y la amortización intangible es algo que relativamente se ve bastante poco. Bien, después de esa aclaración introductoria, pasemos al ejercicio. Vamos a desarrollar el ejercicio 6.3, es decir, ayudantía 6, ejercicio 3, que yo lo tengo aquí. Bien, ya estamos en el ejercicio y dice lo siguiente. Una fábrica localizada en Argentina, productora de mermelada, ha visto un alto aumento en sus ventas, por lo que la gerencia quiere abrir una nueva sucursal en Chile para aumentar aún más de ingresos. Siempre tienen que tener cuidado el ejercicio de flujo de caja, de que regularmente siempre hay una historia de contexto, pero que no tiene mucha información que sea relevante. Para empezar la producción, primero debe adquirir ciertos activos que le permitan acomodarse en el país. En la siguiente tabla se pueden apreciar lo que es necesario y la depreciación. Bien, se dan cuenta que hay una información bastante valiosa. Me están dando los tipos de activos que yo voy a adquirir. Me está dando los valores de compra de estas inversiones en el presente, y me están dando las vidas útiles de cada activo. Una cosa importante aclarar es que los terrenos no tienen vida útil, y como no tienen vida útil, no están sujetos a depreciación. Cuidado con ese detalle. Todos los activos, o la mayoría, siempre tienen un valor de vida útil, ya sea nominal o real, ya que está expresado en años, pero los terrenos no tienen vida útil, por lo tanto los terrenos no se deprecian. Su valor libre siempre será el del valor de la compra, a menos de que éste sufra una modificación, pero que esté declarada en el ejercicio, que es lo que vamos a ver a continuación.
Luego de esto dice, al estudiar las diversas empresas y organizaciones se llegó a la conclusión que al momento de finalizar el proyecto, el galpón y las máquinas se podrán vender a un valor libre. Esto es un detalle importante, ya que les está diciendo literalmente a cuánto van a vender en el último año el galpón y la maquinaria. ¿Ya? No siempre va a ser igual la venta al valor libre, a veces puede cambiar. Ojo en ese detalle. Mientras que el terreno tendrá una plusvalía del 12%. Ahí está lo que yo les decía, que si bien es cierto, el valor libre del terreno debe ser el mismo valor de la compra porque no está sujeto a depreciación, resulta que su valor de mercado es distinto dado que aumentó su plusvalía, es decir, su valorización aumentó en un 12%. Bien, continuamos. Luego de esto me dice, para la operación de una nueva planta se debe instalar 3 maquinarias. Ojo en ese detalle, yo no necesito una máquina, necesito 3 para realizar la producción total que se ha estimado. Luego de hacer un estudio, se llegó a la conclusión de que se deben hacer 2 mantenciones para que operen normalmente, una en el año 2 con un valor de 3 millones y otra en el año 6 con un valor de 4 millones para así disminuir la tasa de fallo. Bien, aquí me quiero detener para aclarar un poquito el asunto de las mantenciones, cuándo son consideradas gastos y cuándo son consideradas inversiones. La definición en sí, para que entiendan más o menos, es lo siguiente. Yo digo que tengo una reinversión cuando al realizar un gasto o un egreso, cuando se me declara un egreso, que es para modificar el activo, que es para darle valor agregado o para que tenga un impacto en la producción de modo que tenga un impacto en el flujo de caja, yo lo voy a considerar como reinversión. Si las mantenciones se declaran solamente para que operen normalmente las máquinas, es decir, para que el activo funcione de manera correcta, yo lo voy a considerar solamente como un gasto. Es decir, las mantenciones, si yo las considero como gasto, me van a afectar el cálculo de impuestos, pero si son reinversiones, están después de impuestos. Ya, esa es la diferencia. Si bien es cierto, aquí dice que las mantenciones se hacen para disminuir la tasa de falla, en ningún momento en este ejercicio se declara que el cálculo de la cantidad producida está sujeto a este parámetro. Por lo tanto, en este caso, a pesar de que parezca que aquí hay un valor agregado, no es relevante ese concepto para considerar que esta mantención va a ser una reinversión. Así que ojo con ese detalle. Continuamos. Necesito eliminar esto de aquí. Ahora sí. Bien, la siguiente información es lo último que me falta. Me dice lo siguiente: en cuanto a la producción, se tendrá que para esta nueva planta, luego de realizar un estudio de mercado, se estimó que se venderán 800 lotes de mermelada. Aquí ya me están declarando las cantidades que yo voy a producir. Cada lote cuenta con 200 mermeladas, un valor de conversión y un valor de 750 cada uno. Ahí está mi precio de mercado. En cuanto a los costos de materia prima, se cree que será un 30% de los ingresos. Ok, aquí hay que tener cuidado. A veces los costos variables vienen en función porcentual de otros parámetros, que en este caso es del ingreso. Quiere decir que yo necesito determinar cuánto es mi ingreso y en base a eso yo recién puedo saber cuánto es el costo variable. En caso contrario, deberían existir parámetros que me digan cuánto es el costo variable. Un ejecutivo le informa al gerente que lo más probable es que las ventas aumenten un 10% anual. Aquí, ojo con eso, me declaran cuánto va a aumentar mi cantidad a producir. Para operar la planta, contrata 4 obreros que tendrán un salario mensual de 450. Es súper importante interpretar y leer bien el tema de los sueldos, dado que hay que analizar si es que yo contrato a los 4 obreros por ese monto mensual o si es que este valor es el sueldo o si es que este valor es el sueldo por cada obrero. Es decir, yo contrato los 4 al mes por 450 o cada uno de ellos me vale un sueldo de 450.000 pesos cada uno. ¿Ya? Es importante que hagan bien esas aclaraciones porque a veces se les puede decir operar la planta contrata a 4 obreros por un total de 2 millones.
mensuales, o en este caso que les dice que necesitan 4 obreros y cada uno tiene un sueldo de 450 mensuales. Dice que también contratará a un administrador que se encarga de hacer los llamados a proveedores y supervisar a los empleados, y este tendrá un sueldo de 800.000 pesos mensuales. Los gastos de gas, luz y agua se han calculado mediante información entregada por las corporaciones chilenas, obteniendo un valor de 4 millones. Ok, esto yo, como es fijo y parejo para unos gastos que desconozco sus niveles, lo considero como costo fijo. Últimos datos relevantes: se sabe que la tasa de impuestos es del 25%, la trema, que es mi tasa de descuento del valor del dinero en el tiempo, es de un 20%, y el horizonte de evaluación del proyecto es de 8 años. Determine el óptimo del proyecto a realizar, además calcule el BAN, la TIR y la PIB. O sea, básicamente determinen si es bueno o malo el proyecto según su nivel de riqueza generado, según la rentabilidad del proyecto y según el año que retorna. Bien, yo ahora voy a escribir acá al ladito todos los datos que necesitamos y voy a empezar a construir el flujo de caja correspondiente. Bien, continuamos. Voy a mover esto por acá. Ahí sí. Bien, si se dan cuenta, ahí está el ejercicio. Yo aquí tengo toda mi información relevante para el flujo de caja. Traspasé todos los datos de los activos, los valores libre igual valor máquina, perdón, valor libre igual valor de mercado, la plusvalía del terreno, las mantenciones, los lotes a producir y toda la información necesaria. Bien, los flujos de caja al final se construyen como ustedes estimen conveniente. Ya, si ustedes quieren hacer cálculos previos al flujo de caja, no hay ningún problema. Si los quieren hacer directo al flujo de caja, tampoco hay problema. Lo importante es que esté bien desarrollado. Yo por mi parte voy a anotar algunos cálculos que vamos a necesitar del flujo de caja, como por ejemplo lo son la depreciación anual. Depreciación anual. ¿Cómo voy a calcular la depreciación anual tanto del terreno, del galpón, de la maquinaria? El terreno, por ejemplo, no se deprecia, por lo tanto su depreciación anual es 0. El galpón sí se deprecia a una vida útil de 15 años. Como no tengo valor residual, yo no necesito restarle ese valor al galpón. Simplemente voy a dividir por los 15 años el nivel de la inversión. Y me va a dar una depreciación anual de 4 millones. Y para las maquinarias también voy a hacer lo mismo, los 5 millones. Pero recuerden que yo necesito 3 máquinas, por lo que yo necesito multiplicar los 5 millones por la cantidad de máquinas, y todo eso recién yo lo voy a dividir por los 10 años. Y me queda una depreciación anual de 1,5 millones. Entonces aquí ya tengo unos cálculos relevantes que yo necesito para mi ejercicio. Bien, ¿qué otra cosa necesito determinar? La cantidad producida. Si ustedes desean calcularla antes o después, da lo mismo. La cantidad producida tendrían que ser los 800 lotes de mermelada por la cantidad de mermeladas por lote. Ahí está mi cantidad producida para el primer año. Ya, recuerden que es solo para el primer año porque después yo tengo un aumento de producción del 10%. Y otro dato relevante que voy a los sueldos. Sueldo total de obreros y de administrador tendría que ser, paréntesis, el sueldo del administrador, que es el mensual, más 4 por los sueldos de los obreros. Si se dan cuenta, aquí yo estoy calculando entre paréntesis el nivel de sueldo total al mes, por lo que para obtenerlo anual yo lo multiplico por 12 y va a estar mi nivel de sueldo anual. Bien, creo que los demás gastos los puedo introducir directo al flujo de caja, así que no hay ningún problema. En caso de, voy a determinar lo último, valor de mercado del terreno, dado que tiene una plusvalía del 12%. ¿Cómo calculo esto yo? Sencillo. Voy a multiplicar el valor del terreno por 1 más la plusvalía.
ya, porque el terreno no vale el 100% de su valor de inversión, vale en realidad 100% más un 12% de ese mismo. Y ahí me va a quedar el valor de mercado del terreno. Bien, entonces creo que estamos listos ya para construir nuestro flujo de caja del proyecto. Bien, lo primero que yo parto declarando, para mantener casi siempre un orden estructurado, es declarar los periodos. Entonces, como en este caso tenemos un horizonte de evaluación de 8 años, yo voy a escribir los 8 periodos hacia el lado. Voy a escribir del 0 al 3 y después de eso, al seleccionarlo todo, arrastran a la derecha con Excel y solo les va a marcar los 8 periodos. Bien, entonces, siguiendo la estructura del flujo de caja, yo primero necesito encontrar mis ingresos. Y mi nivel de ingreso está definido por el precio del producto multiplicado por la cantidad del producto que se produce ese año. Como yo sé que mi cantidad es variable, yo aquí voy a calcular un Q producido. En el año 0 obviamente no corresponde porque recién voy a hacer la inversión. ¿Yo conozco mi nivel de producción en el año 1? Sí, era de 160.000 unidades. Aquí voy a corregir, ahí sí. Y yo sé que año a año, respecto a la producción del año anterior, yo tengo un aumento del 10%. No, error de fórmula, 1 más 10%. Y lo fijo con F4 para que el cálculo siempre se haga con la misma celda. Y se dan cuenta, el otro año va a producir 176.000 unidades, al año 393 y así sucesivamente hasta el año 8. Bien, teniendo el cálculo de mi cantidad producida, voy a escribir abajo el precio. No es necesario escribir el precio en este caso porque es fijo, pero si algún día les toca que sea variable, sería recomendable que lo anotaran. Entonces el precio del año sería igual al precio de la mermelada, lo fijo con F4 y lo desplazo hacia el lado. Por último, yo voy a saber que mi ingreso corresponde a simplemente multiplicar la cantidad producida del año por el precio, y ahí está mi nivel de ingreso anual. ¿Sí? Bien, después de obtener mis ingresos, yo podría obtener mis costos variables, ¿cierto? Mis costos variables venían como porcentaje en función de mi nivel de ingreso. Como yo ya conozco mi nivel de ingreso, voy a multiplicar el ingreso del año por el porcentaje de costo variable que corresponde, que en este caso me decía que era un 30%. Nuevamente fijo la celda con F4 para que siempre me multiplique por el 30% el nivel de ingreso y desplazo hacia la derecha y va a estar listo el nivel de costo variable. Si ustedes desean aquí, pueden calcular el margen de contribución. O el famoso EBITDA, ¿cierto? Que sería simplemente el ingreso menos el costo variable. En realidad, para obtener el EBITDA hay que restar el ingreso menos el costo variable menos el costo fijo. ¿Ya? Ahí yo estoy cometiendo un error. Este sería solamente el margen de contribución. Bien, ahí está el margen de contribución. Por último, ¿qué tendría que restarle yo ahora a mis niveles de ingreso? Tendría que restarle los costos fijos que están definidos en el ejercicio. Y aquí tengo que tener bastante cuidado porque tengo que restar también los sueldos. Y tengo que hacer otra resta. Sí, en este caso no me tengo que olvidar de las mantenciones. ¿De acuerdo? Entonces, el costo fijo por año son 4 millones, siempre fijos, y los desplazo hacia la derecha. Los sueldos también, los calculamos recién. Anualmente yo gasto 31.200 en sueldos, ya está calculado. Y las mantenciones yo sé que son en 2 años en específico solamente. Una es en el año 2, por lo tanto en el año 2, aquí, tengo una mantención de 3 millones. Y en el año 6 obtengo una mantención de 4 millones. Ahí estamos.
Ahora, podríamos pasar a calcular la utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Eso es algo que vendría ahora como consecuencia inmediata. Pero aquí hay un problema. Como yo, al terminar el proyecto, voy a vender los activos, se me va a generar probablemente, bien, como les venía diciendo, yo antes de calcular mi utilidad antes de impuestos, necesito determinar los diferentes valores libres y valores de mercado de mis activos, dado que yo voy a tener una venta a final del periodo. Entonces, voy a separar todo por ítem para que se entienda, pero obviamente como el flujo de caja lo construye cada uno, ustedes pueden hacer una sola fila con los valores libres o con los valores de mercado, etcétera, etcétera. Es a gusto y conveniencia de cada uno. Entonces yo voy a escribir el valor libre del terreno, el valor libre de las maquinarias y el valor libre del galpón. ¿De acuerdo? Ah, previo a todo esto, se me había olvidado. Antes de la utilidad de impuestos, antes de impuestos, ¿cierto? A mí me faltó descontar algo, que era la depreciación. Y la depreciación ya la tenemos calculada. Yo sé que anualmente el galpón se deprecia 4 millones y las máquinas se deprecian 1,5 millones. Desplazo hacia el lado porque esa es la depreciación anual completa. Ahora sí, continuamos con la diferencia de valor libre y valor de mercado. Bien, como yo vendo los activos al final del periodo, que es al año 8, yo sé que el valor libre del activo, es decir, el valor en cual contablemente yo tengo valorizado el terreno, yo sé que corresponde a su nivel de inversión, ¿ya? Dado que el terreno no se deprecia, corresponde a mi nivel de inversión. Entonces, como corresponde a eso, en el año 8 yo sé que mi terreno en el libro contablemente va a valer los mismos 100 millones. Con las máquinas hay que tener cuidado. Las máquinas estaban sujetas a depreciación. Por lo tanto, para calcular su valor libro, yo necesito al nivel de inversión quitarle la depreciación acumulada de cada año que ocupe la máquina. Entonces, ¿cómo haría esto yo? Tendría que multiplicar el valor de la inversión de la máquina por 3, porque recuerden que son 3 máquinas las que compramos, y tendría que quitarle el valor de la depreciación anual, que lo tengo acá, 1,5 millones. ¿Por cuántos periodos? Por 8 periodos, que son la cantidad de años que yo ocupé el activo. ¿Por qué solamente multiplico el 1,5 millones? Porque si ya tiene contabilizada la depreciación de las 3 máquinas. Por lo que el valor libre de las máquinas en el año 8 corresponde a 3 millones. ¿De acuerdo? Y el valor del galpón sería básicamente el mismo cálculo, es decir, el nivel de inversión del galpón le tendría que restar su depreciación acumulada por la cantidad de periodos usados, que es un total de 28 millones. Esta es la valorización contable de los activos. ¿De acuerdo? Ahora, independiente de la valorización contable que tenga los activos, yo estos activos los puedo vender a un valor de mercado que le corresponda a cada uno. Entonces tengo el valor de mercado del terreno, el valor de mercado de la maquinaria y el valor de mercado del galpón. En este ejercicio en particular, me decía que yo voy a vender el terreno con una plusvalía extra del 12%, por lo que el terreno dijimos que lo voy a vender no a su valor contable, lo voy a vender en 112 millones. El valor de mercado de la maquinaria y del galpón en este ejercicio me decía que yo al momento de venderlos los voy a vender a valor libre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el valor de mercado de la maquinaria es igual al valor del libro y lo mismo para el galpón. Ahora, esto no siempre es así,
puede pasar de que el valor de mercado sea mayor o menor que el valor libro. Y aquí hay que tener algo en consideración. Ups, esta vez torpeo. Si yo tengo un valor de mercado mayor al valor libro, si yo tengo un valor de mercado mayor a un valor libro, yo voy a tener lo que sería un ingreso no operacional. No operacional. ¿Qué significa esto? De que yo voy a percibir un ingreso o una renta que proviene de algo que no corresponde al negocio, en este caso la venta de activos. Cuando esta diferencia es positiva, es decir, el valor de mercado es mayor al valor libre, al yo tener un ingreso operacional, mi impuesto obviamente va a aumentar. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo más ingresos. En el caso contrario, si el valor de mercado es menor al valor libre, yo voy a tener lo que sería una pérdida contable. ¿Y qué me implica esta pérdida contable? Esto lo interpretan de la siguiente manera. Yo estoy vendiendo el activo a un precio menor del contable. Yo por ende voy a tener una pérdida en mi nivel de ingreso. ¿Por qué va a disminuir? Porque yo estoy perdiendo dinero. Por lo tanto, mi nivel de impuesto debiese bajar. ¿Por qué? Porque al tener una pérdida, obviamente mi nivel de ingreso total disminuye. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con ese detalle. En este caso, como el galpón y la maquinaria se venden al mismo valor libro, no voy a tener una diferencia, no voy a tener ni un ingreso ni una pérdida. Pero si sus valores de mercado fueran distintos al valor libro, tengo que tener cuidado de quién es mayor y cuánto me va a significar o qué impacto tiene eso en mi nivel de pago de impuestos. Aquí la única diferencia que voy a tener de valor libre o valor de mercado va a ser la del terreno, que va a ser por 12 millones. Entonces, ahora sí voy a calcular mi utilidad antes de impuestos. ¿De acuerdo? Ahora, voy a ser más preciso. Voy a anotar aquí ingreso o pérdida por venta, para que vean el nivel de impacto. Yo voy a determinar mi ingreso o pérdida por venta de activos. Lo voy a escribir de la siguiente manera. El valor libro, no, perdón, el valor de mercado del terreno, le quito el valor libro del terreno al valor de las maquinarias de mercado, le quito el valor libro de la máquina. Y el valor de mercado del galpón, le quito el valor de mercado, perdón, el valor libro del galpón. Y aquí yo estoy teniendo mi ingreso o pérdida no operacional, estos 12 millones. Insisto, si el valor del galpón, por ejemplo, fuese de 50 millones, si se dan cuenta, yo voy a tener un ingreso extra de 34 millones porque en realidad en el libro vale 28, pero yo lo voy a vender a 50. Entonces ahí está el impacto que está teniendo el flujo de caja. Si el valor del mercado de galpón fuese 100 pesos, yo voy a tener una pérdida enorme. ¿Por qué? Porque en el libro vale 28 millones y yo lo voy a vender a un valor inferior. Es decir, yo estoy teniendo pérdidas. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado y saber cuándo me aumenta o disminuye el ingreso total. Bien, me voy a volver al ejercicio. Habíamos quedado con esto. Entonces, ahora sí puedo calcular mi utilidad antes de impuestos. Mi utilidad antes de impuestos, como yo calculé el margen de contribución, tendría que ser el margen de contribución menos el costo fijo, menos los sueldos, menos las mantenciones que tenga en el año, y le tengo que quitar la depreciación. Y dado que ya calculé la diferencia de valor libre con la valor de mercado, le voy a sumar directamente el nivel de ingreso o pérdida por venta, porque esta fila ya me va a dar el signo que le corresponda. Desplazo hacia el lado y ahí obtengo mi utilidad antes de impuestos.
Después de eso, obviamente, esta parte no tiene mucha ciencia. Calculo mi nivel de impuesto, que sería el ingreso antes de impuesto, perdón, utilidad antes de impuesto, multiplicado por unidad impositiva, que es del 25%. Ahí está, desplazo eso al lado. Y la UDI, utilidad después de impuesto, simplemente tendría que ser la utilidad antes de impuesto, quitarle el impuesto. Y aquí me está quedando la utilidad antes de, perdón, después de impuesto. Bien, los últimos cálculos del flujo de caja, recuerda que aquí vienen los ajustes por los gastos no desembolsables y las inversiones y los créditos. En este caso el flujo de caja no era financiado, por lo tanto no es necesario ver los créditos. Bien, algo que automáticamente yo siempre recupero es la depreciación. Voy a hacer la depreciación igual a la celda de arriba para no complicarme con cálculos. Y como les había mencionado al inicio del video, el valor libro yo necesito recuperarlo. Pero el valor libro completo, por lo tanto yo necesito recuperar los 100 millones más los 3 millones de las máquinas más los 28 millones. Ahí está mi recuperación de valor libro. Ojo con ese detalle, yo recupero solo el valor libro, no el valor de mercado ni el ingreso por o pérdida por venta, solo el valor libro. Bien, algo más que me falte en la parte de abajo, creo que tengo ya todos mis datos listos. Porcentaje de aumento de producción, costos variables, sueldos, ya. Lo último que me falta agregar aquí sería mi nivel de inversión, ¿cierto? Mi inversión por convención siempre va en el año 0 y obviamente sería la suma de el valor del terreno más el valor del galpón más el valor de la maquinaria. Y aquí estaría construido ya nuestro flujo de caja. Bien, entonces aquí voy a escribir flujo de caja anual, que tendría que ser las últimas sumas y restas que tenemos que hacer. El flujo de caja anual, yo tendría que a la UDI sumar la depreciación, ¿cierto? Tengo que recuperar ese valor, tengo que recuperar el valor libro y le resto las inversiones del periodo. Y me va a quedar un total de 165 millones. Ah, aquí viene un detalle importante. Cuando sumé las inversiones, me faltó multiplicar las máquinas por 3 millones. O sea, perdón, por 3, porque son 3 máquinas. Ojo con ese detalle. Ahí sí ya me estaba pasando. Y aquí está mi flujo de caja anual. Bien, aquí ustedes van a calcularle el VAN y la TIR al proyecto. El VAN, recuerden que es la inversión más la función BNA en Excel de la tasa. Mi tasa de descuento es la que estaba aquí definida, de un 20%. Y los valores son los flujos desde el año 1 hasta el año 8. Y ahí está el VAN del proyecto de 74.893.000 en el presente. Y para calcular la TIR sería igual TIR de todos los valores incluyendo la inversión. Y me da una TIR del 30%. Por último, para calcular el payback, cálculo del payback, le voy a poner aquí. El cálculo del payback es cuando ustedes, con todos los flujos de caja anual generado, recuperan la inversión. Para hacer ese cálculo, yo voy a, en la primera celda, copiar mi nivel de inversión. Y en la siguiente fila, en la del año 1, perdón, en la siguiente columna del año 1, al valor anterior le voy a sumar el flujo de caja generado. Si se dan cuenta, me está diciendo que el año 1 me falta por recuperar 137 millones de la inversión. En el año 2 me falta por recuperar 95 millones y así sucesivamente hago el cálculo hasta el final. Cuando yo obtengo un cambio de signo en el valor en este valor calculado, es cuando yo tengo mi payback, porque significa que yo en el año 4 ya estoy ganando por fin 15 millones. ¿Por qué? Porque ya pagué la inversión. Por lo tanto, el payback sería simplemente a los 4 años. Ahora, último detalle, también existe el concepto de payback descontado. ¿Qué es el payback descontado? Si se dan cuenta, al hacer la suma y resta
de los valores del flujo de caja, yo no estoy considerando el valor del dinero del tiempo. Yo estoy llegando y sumando y restando los flujos de caja anuales. El payback descontado, la única diferencia que tiene es que trae los flujos al presente y hace la misma diferencia que hicimos recién. ¿Cómo traigo los flujos al presente? Simple, con la fórmula de valor presente dado un valor futuro. Es decir, el valor futuro que tengo, el de la celda, dividido por la función potencia de ¿quién? 1 más mi tasa de descuento elevado a qué potencia, elevado al periodo correspondiente. Bien, retomamos. Como les comentaba, el valor del payback descontado sería traer al presente los flujos de cada periodo. Con esta fórmula que escribí acá, si se dan cuenta es la misma de valor presente a un valor futuro, pueden traer todos estos flujos al presente. Desplazamos la celda hacia el lado y ahí está el flujo efectivo de dinero considerando el valor del dinero a través del tiempo. Y al igual que el cálculo del payback anterior, tendremos que ir haciendo la diferencia, es decir, tengo la inversión del presente y le voy sumando el valor entre el presente del flujo del año 1, del año 2, del año 3 hasta el 8. Y si se dan cuenta, el payback descontado, como está considerando realmente el valor del dinero en el tiempo, me dice que el payback realmente es en el año 6, porque aquí es donde se me produce el cambio de signo, perdón, sería para el año 7. Entonces el payback descontado tendría que ser igual al año 7. Bien, algunas últimas consideraciones antes de acabar el video, porque salió bastante más extenso de lo que pensaba. Ojo que ustedes el nivel de detalle del flujo de caja lo hacen a su gusto y a su medida. Lo importante siempre tienen que tener cuidado con los cálculos de las cantidades, ver cuándo varían o no los precios. Los costos variables si es que están definidos por precios y la cantidad dada o si es que son un porcentaje. Identificar los costos fijos que a veces pueden estar en otra moneda, hay que hacer la conversión. Los niveles de sueldo, las mantenciones, recuerden lo que conversamos de las mantenciones, cuándo son reinversión o no. La depreciación, si ustedes la quieren calcular a tablita aparte, no hay ningún problema. Y es importante tener bien claro el impacto que tiene el valor libre, el valor de mercado, y si su diferencia genera un ingreso o una pérdida operacional, porque recuerden que eso va a aumentar o disminuir mi utilidad antes de impuesto y por ende puedo pagar más o menos impuestos según corresponda. Y abajo siempre recuperar el nivel de depreciación, el nivel de valor libre y anotar mis inversiones. No olvidar que si el flujo de caja es financiado, yo al calcular el crédito, la cuota, los intereses, etcétera, que ustedes lo saben hacer de la primera prueba, recuerden que antes de impuesto yo necesito quitar los intereses, ¿ya? Antes de impuesto. Y la amortización del crédito yo solamente la quito abajo, después de impuesto, como si fuera inversión, ¿ya? Ojo con ese detalle. Recuerden bien dónde van los intereses y dónde va la amortización. ¿Qué otro detalle importante se me puede ir con el flujo de caja? Importante recalcar que la depreciación no siempre es lineal, es decir, no siempre van a dividir la inversión dividido la cantidad de vida útil. Recuerden que hay un régimen lineal que es este y está el régimen acelerado. ¿Qué pasa con el régimen acelerado? Que es la vida útil no es completa, sino que es un tercio de esa vida útil. Por ejemplo, es que yo haga que el galpón, si tiene una vida útil de 15 años y yo lo someto a régimen de depreciación acelerada, yo voy a decir que el galpón se deprecia solamente en 5 años. Ojo con ese detalle, si yo lo deprecio en 5 años, fíjense que la depreciación anual es de 12 millones y como deprecio más,
baja más mi base impositiva y tiene un efecto en el impuesto, así que ojo con ese detalle. Además, en la depreciación, si es que se declara que el galpón o la maquinaria, en este caso por ejemplo, tuvieran un valor residual, yo al calcular el nivel de depreciación sería la inversión menos el valor residual, y todo eso yo lo tendría que dividir por la vida útil, ya sea lineal o acelerado. Eso también les va a alterar el valor libro y el nivel de depreciación que va a tener el activo. Así que ojo con ese tipo de detalles. Bien, en honor al tiempo voy a explicar un poco más algunas otras consideraciones que veo convenientes, y con eso daríamos por terminado este video. Bien, rápidamente me fue a la pauta del ejercicio 4 de la ayudantía 6, donde están todos los cálculos ya listos. Algunas consideraciones que se pueden hacer aquí es que en este caso, bueno, tienen que identificar bien los niveles de precio y de venta anual de cada tipo de café, ¿ya? Aquí estaban los costos fijos según la cantidad de luz, sueldos, arriendos, mantenciones, etcétera. Están los valores de las materias primas. Si se dan cuenta que el costo variable está definido como un valor en sí y no como un porcentaje del ingreso. Este ejercicio trae inflación. Tengo confirmado de que inflación no entra, pero nunca está de más que lo sepan. Y este ejercicio en particular venía financiado, es decir, yo necesitaba pedir un crédito para poder hacer el proyecto. Entonces yo rápidamente con el crédito que tenía que hacer, simplemente definir cuánto es mi nivel inicial de crédito que voy a solicitar, en este caso eran 5 millones, y en base a la información dada y las condiciones del crédito, yo sé que son cuotas fijas, así que la cuota la puedo calcular con la función pago, que está ahí definida en la celda, y en base a la cuota yo puedo determinar el nivel de interés y por último el nivel de amortización del crédito. ¿Para qué? Recuerden que si trae crédito el ejercicio, estos valores de amortización yo los tendría que descontar después de impuestos, y los niveles de intereses yo tendría que quitarlos antes de impuestos. Ahí están. Ahí está el nivel de interés y ahí está la amortización. Tienen que saber bien dónde va eso. Y aquí también hay una notita que dice que las condiciones de este ejercicio decían que yo vendía mis máquinas en el año 4, arrendaba en el año 5 y las vendía en el año 4 1.200.000. Es decir, aquí si se dan cuenta tengo una diferencia de valor libre o valor de mercado y me genera un ingreso adicional de 200.000. Por eso está esa notita aquí. Entonces, consideraciones, ojo con los créditos, dónde van, cómo se calculan, etcétera, etcétera. Y la última parte explicativa, bien, como les decía, última parte explicativa, recordarles que tienen ayudantías desde las 5 hasta las 7 y están sus pautas en Educa, si no me equivoco están todas las correcciones realizadas. Si quieren practicar con flujos de caja rápidos y pequeños, la ayudantía 3 trae 2 flujos de caja, también está con pauta. Y el fin de semana yo les subí la pauta de la prueba 2 del semestre pasado. Ahora, había dejado pendiente la pauta del último ejercicio, el de la inversión avícola, una porque todavía estaba entendiéndolo y dos porque planeaba hacerla en el video. Ahora, dado que salió muy largo el video, simplemente lo voy a explicar para que se entienda un poco la lógica del ejercicio. Bueno, ustedes ya tienen el enunciado, les recomiendo que primero lo lean antes de ver la explicación que voy a dar. Y aclarar, importante, que el inciso A y B sé que están correctos según la pauta, pero el inciso C y el D es como yo logré interpretarlo y no son 100% la pauta original. Así que ojo con ese detalle. No se tome esto como algo canónico, sino que quedó sujeto a interpretación. Bien. Entonces, como siempre, extraemos todos los datos. Y este caso particular, uno de los grandes desafíos era determinar cada cuánto tiempo yo voy a comprar pollos para criarlos y venderlos al matadero. Bien, y eso es lo que voy a explicar a continuación. Primero que nada, hay que entender de que cada semana que pasa, los pollos van aumentando su peso. ¿Ya? Yo sé que
y yo puedo definir el nivel de ingreso que me representa un pollo en esa semana. Es decir, yo multiplicaría su peso por el nivel del precio del kilogramo, y en este caso está dividido en 1000 porque la unidad de medida del peso está en gramos. Entonces, en la semana 4, yo sé que el ingreso de cada pollo es de 500, la semana 5 de 650, después de 800, etcétera, etcétera. Y puedo también analizar su costo variable. Este costo variable que está aquí en la pauta, bueno, retomamos. Después de, como les decía, el costo variable está aquí. Yo saqué el costo variable semanal, ¿de acuerdo? Y encontré la utilidad semanal que me reporta cada pollo, que es la fila que está aquí. Ahora, yo podría determinar el van, por así decirlo, o el valor presente de esta utilidad, ¿ya? Trayendo al presente este flujo. Es decir, el flujo, la utilidad de los 488, yo lo traigo al presente con la tasa semanal, ¿ya? Que es la tasa efectiva que está aquí. Como yo tengo una tasa anual, la traspasé a efectiva semanal. Y a la potencia correspondiente, que sería la cantidad de periodos, me va a dar que la utilidad en el presente es esta de aquí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo particular de este ejercicio? Obviamente, a mayor cantidad de semanas tengo mayor utilidad y por ende el valor presente va a ser mayor. Pero yo, para determinar el óptimo de utilidad que me va a dar, no me voy a quedar con el van, sino que voy a calcular el beneficio anual equivalente, son las siglas del VAWE, pero en este caso sería como el beneficio semanal equivalente del van. ¿Cómo hago eso? Le aplico función pago al van que yo calculé recién, perdón, no al van, al valor presente que calculé recién, y obtengo cuánto estaría yo recibiendo por semana si vendo el pollo en la semana 4. Es decir, significa que si yo lo vendo en este periodo, es como que recibiera 121 pesos por semana. Si lo vendo en la semana 5, yo voy a recibir 126 por semana. Y así sucesivamente, dándome que el mayor nivel de ingreso semanalmente percibido corresponde al periodo 8. Por lo tanto, yo los pollos los voy a comprar cada 8 semanas porque es cuando mayor beneficio semanal me reportan. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer el flujo de caja necesito ese valor, dado que si el ciclo de vida del pollo es de 8 semanas, yo sé que eso significa que cada 0,1538 años yo voy a comprar pollos. Ahora, como me decía el inciso que el año tiene 52 semanas, yo puedo determinar cuántas veces voy a comprar pollos durante el año, haciendo ¿qué cosa? 1 dividido el ciclo de vida del pollo anual. Y me va a dar que yo necesito comprar cada 6,5 veces. Perdón, yo necesito comprar en un año 6,5 veces la cantidad de pollos que yo necesito. Y aquí en el flujo de caja se da cuenta que el nivel de ingreso van a tener que multiplicar el nivel de precio por la cantidad de pollos que compran por vez, que está definido por la densidad multiplicada por el tamaño del galpón o del terreno, creo, multiplicado por la cantidad de veces. Ahora, ¿por qué es 6 y 7, 6 y 7? Es porque, dado que yo tengo que comprar cada 6,5 veces al año, yo el primer año podría decir, ok, compro 6 veces aquí, y ese 0,5 veces lo traspaso al segundo año. Si lo sumo a la cantidad de veces que yo debería comprar en ese año, me va a dar 7. Y así hago el cálculo manual, que es intercalado, 6, 7, 6, 7. Y luego de eso simplemente construyo el flujo de caja tal cual, que está ahí lo más explicado posible. ¿De acuerdo?
Eso, muchas gracias. Como les digo, si hay algún error, aplique criterio y haga la corrección. Espero que este video les haya sido de utilidad para aclarar la mayor cantidad de dudas que tengan. El inciso 6D están hechos bajo mi interpretación, así que cuidado con ese detalle, puede que estén malos. Y última corrección antes de... Lo voy a hacer aquí mismo con este ejercicio. Recuerde que para la primera prueba, si mágicamente, si la utilidad antes de impuestos para la primera prueba era negativa, el nivel de impuesto era cero. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, si yo modifico un valor, me va a dar una utilidad de impuesto antes de impuesto negativa y acá supuestamente era cero. Eso era una consideración solamente para la primera prueba. En el caso de la segunda prueba, que voy a utilizar de ejemplo esta columna, a explicarlo rápidamente, si yo de alguna manera obtengo una utilidad negativa antes de impuesto, yo para la segunda prueba voy a calcular de igual manera el impuesto. Es decir, aquí no es cero. Yo hago el mismo cálculo de siempre. Multiplico la utilidad antes de impuesto por el nivel de impuesto y la utilidad después de impuesto sería también su diferencia. Si se dan cuenta aquí, yo tengo una diferencia de 59 millones, perdón, una utilidad de impuesto de 59 millones. Yo le calculo el impuesto, que me va a dar negativo obviamente por el signo, de casi 9 millones y yo hago la diferencia. ¿Por qué yo hago esto? Porque este es el tratamiento que yo le voy a hacer a las pérdidas de ejercicio anterior. Yo la pérdida del año le voy a calcular el impuesto y dado que yo tengo todo ese nivel de pérdida, este impuesto que está aquí calculado es el ahorro de impuesto que yo estoy teniendo. ¿De acuerdo? Y después hago el mismo tratamiento de siempre, recupero la depreciación, etcétera, etcétera, y me va a dar el flujo que yo necesito calcular. Ese era el último detalle que tiene que ser con el impuesto. Recuerden que para la segunda prueba, si les da utilidad antes de impuesto negativa, no es cero. Ustedes de igual manera determinan el nivel de impuesto porque eso significa un ahorro de impuestos. Y todos los demás cálculos se hacen tal cual. Lamento la rapidez de algunas explicaciones de ciertas situaciones, pero en honor al tiempo, a la fecha y a mi tiempo también, no puedo ser más detallado. Así que eso, ahora sí, por fin, espero que este video les sirva. Sé que salió bastante largo, estuve a pedazos y cualquier duda, consulta, estaremos intentando responder la mayor cantidad. Eso, éxito.